Hi, good morning students. Welcome to today's lesson. Today we're going to focus on how to use the reflexive pronouns. I am your teacher Natalie and let's start with today's topic. This is the quote of this week. Discipline is the bridge between your goals and your achievements. Now we're going to focus on vocabulary. This is about first aid box and also injuries. Okay, so we're going to have painkiller, cotton wool, ice, first aid box, ointment, bandage. Also, we're gonna have iodine, safety pin, medicine, thermometer, sticking plaster, and that's gonna be all. Okay, now if we talk about injuries, we're gonna have burn, quemadura, burn, sunburn, las quemaduras de sol, sunburn, scratch, raspones, spray, torceduras, dislocaciones, cut, algún corte. Now, this week we're going to focus on how to use the reflexive pronouns, cómo emplear y cómo usar los reflexive pronouns. Primero, tenemos que saber que básicamente los reflexive pronouns trabajan de la mano con los pronombres personales. They work together with the personal pronouns. So we're going to have the same reflexive pronouns with similar personal pronouns. Van a ser similares, trabajan de la mano. ¿Ok? Están relacionados en otra palabra. ¿Cuándo vamos a emplear los reflexive pronouns? Los vamos a utilizar cuando básicamente la acción va a recaer sobre la persona que la realiza. Es decir, tú realizas una acción para ti mismo. Esa acción es básicamente para ti. Okay, now let's continue. We're gonna have, for example, I cut myself while I was cutting some bread. Myself es el reflexive pronoun. Yo me corté a mí misma mientras yo estaba cortando algo de pan. Me corté a mí misma. Enjoy yourself. Diviértete o pásatelo bien. En este caso sería como decir diviértete tú misma o también tenemos la típica frase be yourself, sé tú mismo. La palabra o la traducción de los reflexive pronouns se vendría a traducir como tú mismo, por ti mismo, por ella misma, por mí mismo, etc. Sin embargo, en algunos contextos no es necesario traducirlo de esa manera, porque al momento que tú expresas me corté, ya se sobreentiende que te cortaste a ti misma. O cuando dices me limpié o me peiné, ya se sobreentiende que has hecho esa acción para ti misma. Sin embargo, en otras ocasiones es necesario añadir el término yo me preparé para mí misma un pastel, por ejemplo. ¿Ok? Solamente en algunas ocasiones, cuando es necesario recalcar que la acción la has hecho por ti misma. En estas situaciones no es necesario recalcarla. El reflexive pronoun se incluye al momento de traducirlo dentro del verbo o con otra palabra completamente diferente. I cut myself. Enjoy yourself. Now, this list is so important. This is the list, the 7 personal pronouns with the reflexive pronouns. We're going to have I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourself, you, yourself, they, themselves. We have to be careful when we use you, cuando empleamos el you, porque recordemos que hay una versión para singular y una versión para plural, el tú y el ustedes. Cuando hablemos en singular, when we talk about with singular, we use yourself. It ends with F. On the other side, if we talk about a plural noun, we use yourselves. It ends with S. Okay, so let's try to be careful with this. Basically, the pronouns that are talking about plural nouns, they end with V. Okay, they end with V. The spelling is a little bit different. We're gonna have here some examples. I dye my hair myself. I, myself.
You have cut yourself. We should visit the doctor. He's enjoying himself. She introduced herself to the audience. The TV has broken by itself. We make ourselves up before going out to the disco. You learn the lesson by yourself. They hurt themselves with a knife. Entonces nos damos cuenta, cada pronombre personal trabaja de la mano con su propio reflexive pronoun. Si estamos hablando de que ella hizo una acción para sí misma, entonces emplea herself. She introduced herself. Ella se presentó a sí misma o ella se presentó, que se sobreentiende que es a sí misma. Ella se presentó. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se van a ubicar los reflexive pronouns? Básicamente, los reflexive pronouns se van a ubicar, let's look at this, se van a ubicar después del verbo, por ejemplo, introduce, aquí tenemos el reflexive pronoun, introduce herself, después del verbo, aquí tenemos ourself, make ourself, después del verbo, hurt themselves, otra vez lo encontramos después del verbo. ¿Dónde también se van a ubicar? Después del object, es decir, aquí tenemos a nuestro verbo, este es el object y aquí se encuentra el reflexive pronoun, después del object. He's enjoying himself. ¿Dónde también se va a ubicar? Y este es otro uso, con by. Si empleamos by, se coloca al final. The TV has broken by itself. La televisión se ha estropeado o se ha roto por sí misma. ¿Ok? By yourself. El by se ubica al final y se coloca de esta manera. Perfect. Let's continue. Now, when do we use the reflexive pronoun? Like I said before, we're going to use when the action is focusing on the same person. Cuando la acción está enfocada en la misma persona. La misma persona en la cual realiza la acción, esta misma persona recibe la acción. ¿Ok? Generalmente vamos a poder traducirlos como el me, te, se, el nos y el os. Dentro de estas palabras se va a poder traducir. Y no es necesario, como les dije, añadir la palabra ella misma, el mismo, etc. They are preparing themselves for the opera. Ellos se están preparando. Al decir ellos se están preparando, se sobreentiende que es a ellos mismos. Ellos se están preparando. Ellos se están cocinando algo. Ellos se están abrazando a sí mismos, etc. Dry yourself quickly. Dry yourself. Sécate enseguida. O límpiate. O párate. O algo por el estilo. Se sobreentiende que es a uno mismo. ¿Ok? Dry yourself quickly. You are completely wet. Ahora, según lo que hemos ido trabajando, tenemos que recordar que, ¿cómo vamos a reconocerlos? Cuando podemos realizar las siguientes preguntas. ¿Quién ha hecho la acción? ¿Y para quién está realizando esa acción? Si ambas respuestas coinciden, se emplea un reflexive pronoun. Por ejemplo, they are preparing themselves for the opera. ¿Quiénes están preparando? Ellos. ¿A quiénes están preparando? A ellos mismos. Dry yourself quickly, you are completely wet. ¿Quién se está secando? Yo. ¿A quién se está secando? A sí mismo. Se utiliza un reflexive pronoun. Now, we can use reflexive pronoun as a direct object with these transitive verbs. These are the most common. Podemos emplear los reflexive pronouns con un grupo específico de verbos. Estos son los más comunes, en los cuales el verbo va exactamente al costado del reflexive pronoun. Usualmente, con los verbos los cuales pueden ir al costado de un reflexive pronoun o es más común emplearlos al costado de un reflexive pronoun, son estos verbos. Amuse, blame. For example, he blamed himself. Él se culpó a sí mismo. Cut. I cut myself. Me corté a mí misma. I have an accident. I dry, enjoy, help, hurt, introduce. She introduced herself. Ella se presentó a sí misma o ella se presentó. Kill, prepare, satisfy, teach. Después de estos verbos, que son los más comunes, es muy común, vale la redundancia, ver un reflexive pronoun a su costado. Introduce myself, hurt himself, help themselves, enjoy itself. ¿Ok? Ahora,
¿En qué situaciones no es común ver un reflexive pronoun? Cuando estamos hablando acerca de acciones, las cuales son acciones cotidianas, son rutinas, y son acciones las cuales ya se sobreentiende que las personas realizan por sí mismas. No es necesario, por ejemplo, decir que otra persona va a hacer esa acción, o sea, ya se sobreentiende que una persona por sí misma puede realizar dichas acciones. Sobre todo se va a emplear en rutinas, ¿ok? En rutinas generalmente lo vamos a ver. Vamos a tener he washed in cold water. Él se bañó en agua fría. No es necesario decir he washed himself. Él se bañó a sí mismo, porque se sobreentiende que una persona se baña sola. He always shaves before going out in the evening. Él siempre se rasura antes de salir en la mañana. Shave. No es necesario, como les dije, añadir he always shaved himself. Michael dressed and got ready for the party. Michael dressed. Michael se vistió. Se sobreentiende también que una persona se viste a sí misma. No es necesario que otro lo vista. A excepción, claro, si son casos especiales, como por ejemplo un bebé o algo por el estilo. We only use reflexive with this verb for emphasize. Entonces, vamos a emplear los reflexive pronouns siempre y cuando queramos enfatizar, ya sea que esta persona hace algo por primera vez solo, o es un bebé que necesita ayuda, o tal vez es una situación complicada y lo está haciendo a pesar de ello solo. Por ejemplo, vamos a tener he dressed himself in spite of his injuries. Él se vistió a sí mismo a pesar de sus heridas. She's old enough to wash herself. Ella es lo suficiente mayor para bañarse a sí misma. Otro uso, básicamente para enfatizar a la persona. Como les dije, para enfatizar que esta persona ha hecho por sí misma o personalmente o en persona está haciendo una acción. Cuando esta persona lo hace por sí misma, en persona, vamos a utilizar los reflexive pronouns. Por ejemplo, the writer himself gave the presentation of his book. Pudo haberle pagado a alguien más, pero lo hizo por sí mismo. I built this myself. Yo misma construí, lo pudo haber comprado, pero lo construyó. ¿Cuándo vamos a usarlo con el by? Se va a emplear los pronombres reflexivos con el by cuando queremos traducirlo de que esta persona hizo sola o lo hizo por su cuenta. Y se va a recalcar que lo hizo por su cuenta o lo hizo sola. Por ejemplo, she wrote this poem by herself. Ella escribió este poema por sí misma o ella sola por su cuenta. Now I live by myself. Ahora vivo por mi cuenta o ahora vivo solo. Okay, and that's gonna be all. Now let's go to practice. Vamos a practicar. Okay, so here we have an exercise related with vocabulary. Let's listen. 3. Vocabulary. Listen to the words. What's the best way to treat the injuries? Injuries. Burn. Sunburn. Cut. Sprain. Scratch. First aid. Scissors. Cotton wool. Bandage. Elastic bandage. Plaster. Antiseptic cream. Painkiller. Ice. Okay, perfect. Now here we have the vocabulary words. How we can use these words with the reflexive pronouns. For example, we can say that if we have any of these injuries, we can use any of the items in the first aid to treat ourselves. Okay, let's write a prompt. Escribamos un prompt. For example, what's the best way to treat the injuries? If, for example, if aquí vamos a añadir el accidente. If I could treat myself with, okay, for example, if I could
If I could treat myself with a plaster, for example. Another, if I scratch, I could treat myself with an antiseptic cream. Okay? Another one, for example, if I sunburn, I could treat myself with antiseptic cream, maybe. Okay? That could be an option. If I sprain, I could treat myself with a bandage. That's another option. Okay, using the reflexive pronouns. ¿Cómo te podrías curar a ti mismo? ¿Cómo te podrías tratar a ti mismo? Okay, en caso que obviamente no sea nada grave. If it's something terrible, you have to go to the doctor, obviously. Now, let's do the next exercise. Okay, we are right here. In this part, we have to use the reflexive pronouns to complete this sentence. Okay, we have be careful, or you'll hurt, you. ¿Cuál es el reflexive pronoun de you? It's gonna be yourself. They stay at home. They by themselves. I think she's crazy. She's talking to, creo que ella está loca. Ella está hablando consigo misma, por ejemplo. She's talking to herself. A cat can clean. Un gato puede limpiarse a sí mismo. Okay? A cat can clean itself. Recordemos que cat se emplea con it because it's an animal. It doesn't need a bath, obviously. Well done, kids. Did you do that all by kids? We're talking about plural. By yourselves in this case, but with plural because this is with singular, this is for plural. Okay, so basically that's gonna be all. So sería todo. We're gonna continue working on the next class. Please take care a lot. Bye.